¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Muy bien. Hasta ahora, todos ustedes siempre trabajamos con una partícula. Cinemática, dinámica, trabajo de energía, después vimos movimiento circular de una partícula y movimiento armónico simple donde intervenía una partícula. Hasta ahora, todo lo que tratamos en física es con una partícula. Ahora vamos a ver sistema de partículas. Pasamos a tener muchas partículas y eso forma un sistema de partículas. Ahí tienen. La idea más simple de un sistema de partículas son tres masas, M1, M2 y M3, en un sistema cualquiera de coordenadas. ¿Ven? ¿Sí? ¿Entienden? Sistema de partículas es un conjunto de partículas que pueden moverse, pueden tener movimiento relativo entre ellas, es decir, se puede mover M1 con respecto a M2, o puede tener un movimiento todo el sistema junto. ¿Está? Se puede desplazar todo el sistema de partículas. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe, sí. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que definir es un punto que se conoce como centro de masa, que sería como el representante de ese sistema de partículas. A ver, yo tengo que ubicar un punto que se denomina centro de masas, en donde se promedie, a ver, esperen un minuto que están entrando gente. Listo. Hacerlos entrar, Cintia, así yo no me distraigo. Sí, Bueno, bien. Entonces, ese centro de masas, este centro de masas, no es un punto de existencia real. Acá no tiene que haber una masa, sino que es un punto que representa el sistema. Acá dice, es una posición media ponderada por la masa de la partícula. ¿Qué quiere decir? Cada partícula tiene su posición, ¿sí? Si todas las masas fueran iguales, yo podría hallar un promedio de la posición, ¿me siguen? Y decir, ese promedio está en algún lado. ¿Me entienden? ¿Qué es posición R? Yo podría hallar un promedio de las R y ese sería el R del centro de masas. Pero ¿qué quiere decir ponderada por la masa de la partícula? Quiere decir que esta R es más importante si esta masa es más grande. Esta R es menos importante si esta masa es más chica. ¿Lo entienden? Entonces se llama ponderada porque la importancia de esa posición depende de qué masa esté señalando. ¿Lo entienden, chicos? Sí. Entonces la posición del centro de masa se define, R del centro de masa, esta que está acá, se define como la masa 1 por el R1 más la masa 2 por el R2 más la masa 3 por el R3 más todas las masas que tenga en mi sistema, dividido la suma de las masas. ¿Lo ven? ¿Esto cómo lo escribo? Como sumatoria en I de MI por RI sobre sumatoria de MI. Esta nomenclatura la vieron en matemáticas. Sí, profe. Bien. Entonces, RI y MI es la posición y la masa de una partícula I cualquiera del sistema. Y la sumatoria se extiende a todas las partículas del sistema. Ahora, esto es una ecuación vectorial, ¿ven? R es igual a MI por R sobre M. Cada ecuación vectorial, en forma general, como la estoy dando acá en el espacio, tiene tres ecuaciones escalares. ¿Lo ven?
M1 por X1 sería la masa 1 por la coordenada X que tiene esa masa. Después proyecto todos estos R sobre X y esos son X1, X2, X3. Lo mismo pasa con Y. La proyección de Y1 sería, si yo corto acá este pedacito, Y2 sería más o menos lo mismo, e Y3 sería este. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí. Entonces, a partir de esta ecuación vectorial tengo 3 ecuaciones espaciales. Hasta ahora son definiciones, no hay demasiado que entender. Pero es muy importante el centro de masas, y ya vamos a ver por qué es importante, saber dónde está. Puede estar en el aire, acá no coincide con ninguna, fíjense que no coincide con ninguna partícula. Está más o menos en un promedio. Yo, si hago una mirada general, me puedo decir dónde está el centro de masa. Si esta masa es mucho más grande que esta, está más cerca de esta. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 1, la figura 2, muestra una molécula de agua. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 unidad y la de oxígeno de 16 unidades. ¿Están de acuerdo? Unidad de masa atómica. Sí. La separación entre los átomos es 9,51 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Por 10 a la menos 11. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Elijo el sistema de coordenadas. Elegí la molécula de agua porque es planar. Tienen una geometría planar. No la elegí yo, la eligieron todos los libros. Una molécula de agua porque la geometría de la molécula de agua es relativamente planar. Entonces yo la puedo representar así, es un modelo simple, ¿está? Y entonces decir, quiero encontrar dónde está el centro de masas de esta molécula. Entonces escribo el vector posición de uno de los hidrógenos como d coseno de 52,5, esto era 100, acá es 103, 104, 105, ¿está? Entre los dos enlaces hay un ángulo de 105 grados, por lo tanto, al eje X, que es una bisectriz de ese ángulo, es 52,5 grados. Entonces, la posición del hidrógeno 1 lo puedo escribir como d coseno tita y d seno tita. ¿Están de acuerdo? Y ahí tengo la componente X acá, d coseno tita, y la componente Y acá, d seno tita. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Este es el hidrógeno 1. ¿Por qué? Porque la posición del hidrógeno 2 es esta. O sea que es el X positivo, el mismo X positivo, pero el Y negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. En cambio, el vector posición del oxígeno, como yo el oxígeno lo puse en el centro de coordenada, me va a dar 0. Porque está en el punto 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, el R del centro de masas, ¿a qué es igual? A la masa del hidrógeno por el R1, más la masa del hidrógeno por el R2, más la masa del oxígeno por el R del oxígeno, que es 0, dividido 2 masas del hidrógeno más masa del oxígeno. ¿Están de acuerdo? Este tema, la parte de problemas son todos iguales, es suma vectorial. Tienen que entender la suma vectorial. Pero atrás tiene conceptos muy importantes. Hay que, a partir de los problemas que son tontos, entender los conceptos más importantes que tiene el tema. ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí. Entonces,
acá reemplacé los datos por las componentes. La masa del hidrógeno era una unidad y esta era la distancia entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Está? Bien, y acá, bueno, reemplacé y eso me dio el X del centro de masas. De la misma forma el Y reemplacé y eso me dio que el Y del centro de masas es 0, porque acá este cancela con este y este cancela, disculpen, este con este se suman y dan el X, ¿ves? Este es 0, así que no importa. Mientras el Y es este menos este, se restan y da 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Chicos. Sí, profe. Sí. Entonces, el R del centro de masas está en el eje X cerca del oxígeno. Fíjense que la distancia es 6,5 por 10 a la menos 12, cuando la distancia la distancia entre los átomos es 10 a la menos 11, o sea, 10 veces más. O sea que el centro... espera. El centro de masas de la molécula de agua está por aquí. Sí, profe. Sí. Bien, eso, ahora, ¿qué quise que entendieran? ¿Qué es un promedio ponderado? ¿Está? Es el promedio de las distancias, pero ponderado por la masa. Ahora, ¿por qué ese punto es importante? Eso es lo más importante que tenemos que entender. ¿Qué pasa cuando esas partículas se mueven? Yo les voy a dar primero la idea y después vamos a mirar las ecuaciones. De nuevo, ese sistema de partículas se puede trasladar. Cuando se traslada ese sistema de partículas, ese sistema de partículas se traslada como una partícula cuya masa sea la suma de todas las otras partículas y esté ubicada en el centro de masa. ¿Entienden lo que dije? Yo tengo todas las partículas dispersas. Si yo quiero estudiar el movimiento de ese sistema como sistema, lo que tengo que estudiar es el movimiento del centro de masas. Porque para la traslación, el sistema se comporta como una sola partícula, cuya masa sea la suma de todas las masas del sistema y que esté ubicada en el centro de masas. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces nos interesa, cuando tengo que hablar del movimiento del centro de masas, me interesa encontrar la velocidad del centro de masas y la aceleración del centro de masas. Porque después voy a ver que se va a comportar, todo el sistema lo voy a tratar como si fuera una partícula, ¿entienden? Entonces me es mucho más fácil, ¿está? Que analizar el movimiento de cada partícula por separado. Esa es la ventaja de trabajar con el sistema de partículas. ¿Lo entendieron, chicos? Profe, sí, yo tengo una consulta sobre eso. O sea, me imaginé, por ejemplo, a lo que usted se refiere con que tratar a un sistema como si fuese una partícula, ponerle como poner a hervir agua. O sea, que el promedio de todas las partículas, todas se van a empezar a mover cuando sube la temperatura. Pero ¿qué pasaría cuando tenés volúmenes ya muy grandes y solamente pero espera, que fluido es toda otra historia, ¿eh? No es partícula. Cuando ahora vamos a estudiar fluidos y es otra cosa. Yo estoy hablando de partículas fijas, materiales, digamos, no que puedan cambiar de estado de agregación. Eso es la termodinámica estadística. Yo estoy hablando de 3 pelotitas
¿Estamos? Pero vamos, síganme un ratito y ya les voy a mostrar ejemplos para que lo vean más claro. Bien. Yo sé la posición del centro de masas. ¿Cuál sería la velocidad del centro de masas? La derivada de la posición con respecto del tiempo. Eso por definición de velocidad. ¿Cómo cambia la posición con respecto del tiempo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, fíjense, toda la suma, dividido la suma de las masas, lo pongo como masa M grande, que sería la masa total del sistema. ¿Estamos de acuerdo? No lo aclaré a eso. Pero M es la masa total del sistema, aclárenlo ustedes. Entonces, esta sería la expresión del centro de masas. Yo puedo hacer entrar la derivada en cada uno de los sumandos, distribuir la derivada por cada uno de los sumandos y me queda M1 por la derivada de R1 con respecto a M, la saco factor común, acá abajo. Distribuyo la derivada en este primer sumando. Al distribuir la derivada en el primer sumando, M1 sale fuera, porque las masas no cambian. Entonces me queda la derivada de R1 con respecto del tiempo. ¿Está? Y la derivada de R1 con respecto del tiempo no es otra cosa que la velocidad que tiene la partícula 1. ¿Lo entienden, chicos? Sí. Bueno, y lo mismo pasa con el segundo término y el tercer término y queda M. La velocidad del centro de masas es M1 por V1 más M2 por V2 más M3 por V3 sobre M. Sería el promedio ponderado ahora de las velocidades. ¿Se entiende? Chicos. Sí. Sí, profe. Y Sí. esto de nuevo es una ecuación vectorial y yo la puedo escribir como 3 ecuaciones vectoriales. Bx, Bi y Bz. ¿Estamos? ¿Sí? Como 3 ecuaciones escalares la puedo escribir. De la misma forma, perdón, 3 ecuaciones escalares, sí. De la misma forma, el vector aceleración del centro de masas se obtiene derivando el vector velocidad con respecto al tiempo, ¿ven? Aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Hago el mismo razonamiento y puedo expresar el vector aceleración del centro de masas en función de los vectores de aceleración de cada partícula. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces ya vi que yo puedo estudiar muy fácilmente, hasta ahora no saben ustedes, pero puedo estudiar el movimiento del centro de masas. Ahora, ¿quién produce? Esta hasta ahora es cinemática, ¿vimos? La cinemática del centro de masas, posición, velocidad y aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no es así como se trabaja. Vamos a ver ahora las fuerzas externas y el movimiento del centro de masa. Las fuerzas externas al sistema. ¿Qué son las fuerzas externas? En el sistema de partículas, siempre trabajo con 3 partículas, que es lo más fácil. En el sistema de partículas yo tengo fuerzas entre ellas. Por ejemplo, la 3 con la 1, esta es la fuerza que la 1 le hace a la 3 y esta es la fuerza que la 3 le hace a la 1, ¿correcto? Acá puse todas fuerzas de atracción porque es lo más fácil de imaginarse. Entonces, estas dos fuerzas son los pares de acción y reacción. Una está aplicada en la masa 3 y la otra está aplicada en la masa 1. ¿Lo entienden? Sí. Sí. Y lo mismo pasa entre este es 2, no sé, este 3, la fuerza 2, 3, perdón. Este es P2, acá también entre 2 y 1 y entre 2 y 3. ¿Lo ven? Esas serían las fuerzas internas del sistema. Aquí puse fuerza externa, una fuerza externa que la llamé C, una fuerza externa que la llamé B y una fuerza externa que la llamé A. Y estas fuerzas representan la interacción del sistema
con objetos que están fuera del sistema. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Qué diferencia hay entre fuerzas internas y fuerzas externas? Sí, se entiende, profe. Sí. Bien. Entonces, fíjense que de esta ecuación aquí a esta, lo único que hice fue pasar este m multiplicando, ¿ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, yo quiero ver cómo influyen las fuerzas en la determinación de la aceleración. Ustedes saben que la ley de Newton, las aceleraciones provienen solo de fuerzas. Si no hay fuerzas, no hay aceleraciones. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense lo que hago. Para encontrar la aceleración, analizo la aceleración de cada partícula. Así la partícula 1 tiene dos fuerzas aplicadas. La 3, la 1,3 y la 1,2, ¿ven? Las expreso vectorialmente, porque no, esto no voy a trabajar, simplemente quiero llevarlo conceptualmente. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. La 2 tiene tres fuerzas. La fuerza 2,1, la fuerza 2,3 y la fuerza externa A. ¿Sí? Sí. Y la partícula 3 tiene cuatro fuerzas. La fuerza externa C, la fuerza externa B y la fuerza 3,1 y 3,2. ¿Sí? ¿Eso Sí. están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Sumo miembro a miembro. M por A1, M2 por A2 y M3 por A3, acá. Y por otro lado, sumo todas las fuerzas. ¿Sí? Eso lo puedo hacer matemáticamente. Pero ¿qué pasa? La fuerza 1,2 es igual y de sentido contrario a la 2,1. Porque eso es el principio de acción y reacción. La fuerza 3,2 es de sentido contrario a la 2,3 y así. Entonces todas las fuerzas internas se cancelan entre ellas y queda solo las fuerzas externas. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿quién hace mover un sistema? El sistema se mueve solamente si existen fuerzas externas aplicadas sobre él. Las fuerzas internas no son capaces de mover el sistema. ¿Estamos? En una época, hace, qué sé yo, como 15 años, habían puesto de moda, salían esas, no había celular ni redes sociales, pero habían salido que si todos nos poníamos de acuerdo y saltábamos en la Tierra juntos, la Tierra iba a cambiar de órbita. Y no, es imposible, porque esas son fuerzas internas. Nosotros con las fuerzas internas no podemos hacer nada, porque está la que yo salto más la que la tierra me hace a mí, o sea que se anula. ¿Entienden? Entonces, para mover un sistema de partículas tengo que aplicarle fuerzas externas. Para acelerar el sistema de partículas tengo que aplicarle fuerzas externas. ¿Está claro esto? Sí. Muy bien, entonces. Y fíjense, no solamente que tengo que aplicarle fuerzas externas, sino que el efecto de aplicar esa fuerza externa hace cambiar la aceleración del centro de masas. ¿Lo ven? Entonces se trabaja como el sistema, todo junto, donde se analiza qué le pasó al centro de masas. Entonces se sabe qué le pasó al sistema. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces, la aceleración del centro de masas solo está determinado por la acción de las fuerzas externas del sistema. Y en general podemos escribir que la sumatoria de fuerzas externas es masa por aceleración del centro de masas. Y eso es la segunda ley de Newton. Nada más que para sistema de partículas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí.
Muy bien, seguimos adelante. Este es un ejemplo típico. Esa llave, el centro de masa está más cerca de donde tiene, no sé cómo se llama, esta parte. Es más cerca de esta parte. Ahí está el centro de masa. Si yo lo tiro para arriba, la llave va girando y el movimiento de cualquier punto de la llave es una mezcla de esa parábola más un giro. Un movimiento circular más un parabólico. Pero si yo miro el movimiento del centro de masas, que son los puntitos rojos, veo que el movimiento del centro de masas es el movimiento de un tiro de proyectil, ¿sí? Como ustedes lo conocen. Entonces, el centro de masas se mueve. Yo puedo estudiar el movimiento de la llave, no analizándolo cómo se mueve cada punto, porque eso es sumamente complicado, sino solamente analizo el movimiento del centro de masa. Y el movimiento del centro de masa se mueve como si la llave fuera una partícula con toda su masa puesta en el centro de masas. ¿Lo entienden, chicos? Entonces yo sigo el movimiento del centro de masas y sé dónde va a ir a parar la partícula, la llave. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Seguimos. Cuando una fuerza externa actúa sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y sobre ese mismo punto actuara la fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Aquí, fíjense que la única fuerza que actúa es el peso. ¿Sí? Esa es la única fuerza externa que actúa. Después en la llave hay muchas fuerzas entre ellas para mantener la cohesión de ese. Ahora vamos a estudiar, el próximo capítulo es cuerpo rígido, un cuerpo donde las partículas no pueden moverse unas con respecto a otras. ¿Estamos? ¿Sigo? Sí. Cantidad de movimiento lineal. Bien, esto es una cosa muy importante, muy importante. Y me cuesta explicarla o jerarquizarla. En la naturaleza hay 3 teoremas de conservación. El primer teorema, que ustedes sí lo conocen, es el teorema de conservación de la energía. Yo doy conservación de la energía mecánica que generalmente no se conserva, pero el teorema, la conservación de la energía es más amplia. Si yo tengo en cuenta todas las energías internas, etcétera, etcétera, la energía total se conserva. El segundo teorema de conservación es la cantidad de movimiento lineal de una partícula. Esa cantidad de movimiento lineal se conserva. Es decir, yo tengo un choque, choco una partícula con otra, choco un auto con otro, se quedan enganchados y se mueve para otro lado. Allí no puedo hacer conservación de la energía porque hubo una pérdida de energía por calor, choque, eso no lo puedo cuantificar. Pero sí puedo saber para dónde se va ese sistema y a qué velocidad ese sistema todo junto. ¿Eso es por qué? Porque cuando 2 cosas chocan en un choque inelástico, como ese, inelástico se llama porque se deforma todo, no se conserva la energía, porque parte se pierde a medio ambiente y no sé cómo cuantificarla. Se conserva la energía en el universo, pero en mi sistema pierde energía. Entonces, pero sí se conserva la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué es la cantidad de movimiento lineal? Se define como la masa por la velocidad. Es decir, si a mí me choca un camión que tiene una masa grande, aunque vaya a velocidad chica, me va a hacer mucho daño,
o me choca una moto, pero para que la moto me haga daño tiene que ir con velocidad grande. Es decir, ¿qué ventaja tiene definir eso? Porque lo que se conserva es la cantidad de movimiento, es el producto de P, el producto de M por V, que es P. No se conserva ni la velocidad por un lado ni la masa por el otro. Lo que se conserva es la cantidad de movimiento. Usando este teorema se descubrieron muchas partículas subatómicas. Cuando hacían las ecuaciones, los balances, le faltaba cantidad de movimiento. ¿Y dónde estaba? Entonces buscaban una partícula que no se veía, que no tenía carga, que no existía prácticamente, y veían que esa partícula se llevaba la cantidad de movimiento que faltaba. Y entonces la predecían teóricamente y después la buscaban experimentalmente y la encontraban. Entonces, la cantidad de movimiento lineal es una cosa muy importante que es una propiedad, así como la energía, tiene la jerarquía de la energía. La cantidad de movimiento lineal en la naturaleza se conserva, no se destruye, ¿está? Y eso tiene que ver, es una cantidad vectorial, tiene que ver con cuando en un choque uno va para un lado y otro va para otro y se puede predecir para dónde va. Y eso van a ser los problemas que vamos a analizar. ¿Se entendió? Cantidad de movimiento lineal es el producto de M por V. El sentido intuitivo de la cantidad de movimiento lineal la vamos a adquirir al hacer los problemas. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta que una partícula que lleva una cierta velocidad tiene dos cosas: una energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y otra magnitud vectorial, que es la cantidad de movimiento, que es la masa por esa velocidad. ¿Entienden? Y las dos cosas, antes o después, o como fuere, en la naturaleza universalmente se conservan. No se pueden destruir. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, la cantidad de movimiento lineal de una partícula es m por v, pero en mi sistema de partículas tengo muchas partículas. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema de partículas es la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula. Eso es bastante obvio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Profe, ¿eso es lo que se le llama momentum o es otra cosa distinta? Ay, que tengo que mirar, porque después vamos a la tercer teorema de conservación es la cantidad de movimiento angular. Y mucha gente llama momentum a la conservación de la cantidad de movimiento angular, no sé, habría que ver en qué contexto está usada la palabra momento. Puede referirse a la cantidad de movimiento lineal o a la cantidad de movimiento angular. Tengo que leer la frase para ver a qué se refiere. ¿Está? Claro, entiendo. Pero la cantidad de movimiento angular es muy importante porque es la que determina la forma de los orbitales. Bueno, eso después cuando lleguemos a cantidad de movimiento angular yo les voy a contar algo más de átomo de hidrógeno, que es lo que doy en espectroscopía, porque ya veo que con esto que está pasando no lo voy a poder dar. ¿Está? Sí, El sí. L, ¿ustedes se acuerdan que había 4 números cuánticos? N, L, ML y MS. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. N era el número cuántico que determinaba la energía. L es el número cuántico que determina el módulo del momento angular y ML es la proyección del momento angular sobre el eje Z. Pero esto lo vamos a ver en la clase que viene. No, cuando veamos rotación y momento angular. Pero es el otro teorema de conservación. El momento angular se conserva también. Y entonces esos 3 teoremas son los más importantes, son muy importantes para la física y sobre todo para la física son fundamentales porque aún que yo pasé a física cuántica o a lo que fuera, esos 3 teoremas se siguen conservando. ¿Está?
Es una ley de la naturaleza, es una realidad de la naturaleza. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas era la suma de la cantidad de movimiento lineal de cada partícula. ¿Sí? Entonces la podemos escribir como la sumatoria de las MI por BI, ¿sí? Pero la sumatoria de las MI por BI no es otra cosa que la masa por la velocidad del centro de masa. Siempre llegamos al centro de masa. ¿Lo ven? O sea que la cantidad de movimiento lineal de toda la partícula es la misma cantidad del movimiento, es decir, la suma de los momentos lineales de todas las partículas es igual al momento lineal del centro de masas. ¿Se entiende? Chicos. Silencio de radio. ¿Podría repetirlo, profe? Sí, por favor. Sí. Bueno, vimos que esto era cantidad de movimiento lineal, se los presenté. La cantidad de movimiento lineal total es la suma de los de cada partícula. Eso también es bastante lógico. Pero el PI de cada partícula es MI por BI. Entonces la suma de las MI por BI, eso lo vimos acá. ¿Verdad? Aquí, fíjense, yo paso M de este lado, y masa por velocidad del centro de masa es la sumatoria de las MI por las BI, ¿ven? Sí, sí. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí? Que la cantidad de movimiento del sistema, si yo conozco la masa y la velocidad del centro de masa, ya tengo la cantidad de movimiento total del sistema. ¿Se entiende? Es decir, de nuevo, con saber la aceleración del centro de masa, ya sé a dónde va cómo es la relación entre las fuerzas y la aceleración. Y acá, ya llego. Y aquí, la sumatoria de las MI por las BI no es otra cosa que M por velocidad del centro de masa. Entonces, ¿qué llegué? El P del sistema es igual al P del centro de masas, ¿ven? Sí. Muy bien. Ahora, esta ecuación la derivo con respecto del tiempo. Si yo derivo esto, me queda la derivada de P con respecto de T. Y yo derivo esto, me queda M, que es constante, por la derivada del B del centro de masa con respecto de T. Que eso no es otra cosa que la masa por la aceleración del centro de masas. ¿Están de acuerdo? Sí. De la ecuación 4 dije que la sumatoria de fuerzas externas era masa por aceleración del centro de masa. Entonces, si estos dos términos son iguales, los primeros también lo son. O sea que la sumatoria de fuerzas externas es la derivada de la cantidad de movimiento lineal del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cantidad de movimiento total del sistema cambia solo si hay fuerzas externas. ¿Lo ven? ¿Quién hace cambiar la cantidad de movimiento del sistema? Solamente las fuerzas externas, porque son las que determinan la aceleración. Fíjense acá, la cantidad de movimiento del tema depende de la velocidad del centro de masa. Si la velocidad es constante, la cantidad de movimiento lineal es constante. ¿Están de acuerdo? Claro. ¿Y cómo cambia la velocidad cuando hay una aceleración? ¿Y quién genera esa aceleración? Las fuerzas externas. Entonces, lo planteamos así, que si hay fuerzas externas, cambia la cantidad de movimiento lineal. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo que nosotros vamos a usar, y en general se ha usado, ¿para qué se usó esto? ¿Qué es la conservación de la cantidad de movimiento lineal? Eso que yo les decía que era tan importante. Si no hay fuerzas externas,
si no hay fuerzas externas, si las fuerzas externas son iguales a 0, la derivada con respecto al tiempo es 0, o sea que P es una constante, ¿eso se entiende? Sí. Y si P es una constante, yo puedo tener, P es la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema, pero yo puedo tener las partículas de alguna forma en el estado inicial, moverse, chocar o hacer lo que fuere, y después terminan en otra. Pero en esa transformación, si no hay fuerzas externas, desde el estado inicial al estado final, la cantidad de movimiento total se conserva. ¿Se entiende? Claro, entonces puede cambiar el P de cada partícula, pero la suma de todos esos me tiene que dar la constante. Eso mismo, muy bien, eso es. Es decir, se mantiene constante la cantidad de movimiento lineal si no hay fuerzas externas. La cantidad de movimiento total del sistema de partículas estoy hablando. Dice, la cantidad de movimiento lineal de cada partícula puede cambiar, mientras no cambie la cantidad de movimiento lineal del sistema completo. ¿Estamos? Veamos un ejemplo. Dice, un tirador sostiene holgadamente, quiere decir que está flojito, un rifle de masa de 3 kilogramos, de manera que pueda retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de 5 gramos con una velocidad horizontal de 300 metros por segundo. ¿Qué velocidad de retroceso tiene el rifle? Bueno, nosotros vamos a considerar que no hay fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas externas es 0. Porque yo lo tengo al rifle, es decir, el rifle, el peso, se cancela con que está apoyado en mi hombro. Entonces el peso cancela la normal, la sumatoria de fuerzas es 0, y no hay fuerza neta externa sobre ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Elegimos el eje X en la dirección del caño del rifle. Bueno. Vamos a trabajar con vectores para no olvidar que la cantidad de movimiento lineal es un vector. Hay 2 partículas acá. Vamos a considerar 2 partículas, el rifle y la bala. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí. La cantidad de movimiento lineal del rifle en el estado inicial, acá, más la cantidad de movimiento lineal de la bala en el estado inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento del rifle en el estado final por la cantidad de movimiento de la bala en el estado final. Profe, el rifle lo considero también como, o sea, como una sola partícula. Claro, es una sola partícula, eso lo vamos a ver que cuando hay los cuerpos rígidos se definen, aquellos donde es un sistema de partículas donde no se pueden mover una partícula con respecto a las otras. Está un sólido, esto, no se puede mover cada partícula con respecto a la otra, sino que es un solo cuerpo, ¿está? Eso es un cuerpo rígido. El rifle sería un cuerpo rígido y la bala sí la puedo considerar como una partícula, pero puedo considerar como si fueran 2 partículas en mi razonamiento. Entonces, eso va a ser igual a la cantidad de movimiento del rifle final más la cantidad de movimiento de la bala final. Inicialmente está todo quieto, o sea que las 2 cantidades de movimiento son 0. ¿Están de acuerdo? Este es 0, 0 y este es 0, 0, porque el rifle está quieto y la bala también. ¿Sí? Sí. Acá, la cantidad de movimiento del rifle, el rifle va a ir para atrás. Entonces va a ser menos la masa del rifle por la velocidad del rifle. Y la bala va hacia adelante. ¿Sí? Que es la masa de la bala por la velocidad de la bala. ¿Sí?
Acá es unidimensional, tenemos una sola ecuación que dice que 0 es menos masa del rifle por velocidad del rifle más masa de la bala por velocidad de la bala. Reemplazamos por los valores y despejamos la velocidad del rifle. ¿Se entiende? Claro. Sí. Muy bien. Vamos con otro problema. Acá. En el ejemplo 3, en la figura 6A muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie de rozamiento. El robot A, con una masa de 20 kilos, se mueve inicialmente a 2 metros por segundo paralelo al eje X y choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos y está inicialmente en reposo. ¿Se entiende? Eso es lo que pasó antes del choque. ¿Qué pasa después del choque? El robot A se mueve a 1 metro sobre segundo en la dirección que forma un ángulo de 30 grados, alfa sería 30 grados, con su dirección inicial. Y pregunta qué velocidad final tiene el robot B. No hay ninguna fuerza externa, ellos chocaron solitos. O sea que la cantidad de movimiento lineal se conserva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Entonces, en el estado inicial, acá arriba, el robot A es la masa de A, la cantidad de movimiento que tiene es la masa de A por la velocidad de A. Y como se mueve en el eje X, no tiene cantidad de movimiento en el eje Y. El otro está quieto, o sea que es 0, 0. Al final, después del choque, cada cantidad de movimiento tiene dos componentes, fíjense. La cantidad de movimiento de A final tiene una componente X y una componente Y. La componente X es por el coseno de 30 y la componente Y por el seno de 30. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el B, el bloquecito B, no conozco Tita. Pero también sé que como se va para acá abajo, tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X es la masa X por la velocidad final X por coseno de tita y la masa y la velocidad, la componente Y es la masa B por la velocidad final de B por seno de tita y negativo porque va para abajo. ¿Lo ven? Sí. Entonces tenemos dos ecuaciones. La ecuación del eje X ¿sí? ¿Se vio? Sí, sí, sí. Y la ecuación, espera. Y esta es la ecuación del eje Y, que está igualada a 0, ¿ven? ¿Está? Sí. Bien, acá viene un despeje que si yo hubiera puesto B final en X y BB final en Y sería más fácil los despejos de cada ecuación, pero no sé por qué lo hice así. Pero bueno. Acá tengo como incógnita tita y la velocidad final. Es un poco más enredado el despeje nada más. Acá tengo esto, donde tengo estas dos incógnitas. ¿Lo ven? Sí. Esta es la ecuación en el eje X con estas dos incógnitas. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Y esta es la ecuación en el eje Y donde están las mismas incógnitas. Entonces, de la primera ecuación acá, despejo esta. B final en B. Y me queda 1,9 metros sobre segundo dividido coseno tita. Y lo reemplazo en esta segunda, donde ya esto lo pasé de aquel lado. Entonces,
12 kilogramos por, esta es la velocidad final. Perdón. La velocidad final en B de la segunda ecuación la reemplazo con esta expresión, que queda 1,9 metros sobre segundo sobre coseno de tita. Pero acá tengo el seno de tita, ¿ven? O sea que eso queda en la tangente de tita. Y la única incógnita en esta ecuación es la tangente de tita. Saco la tangente de tita, calculo tita. Y me voy a esta expresión y reemplazo tita en el coseno. Y ahí me da la velocidad final de B. ¿Se entendió? Sí. Esto se podría hacer, en vez de expresarlo en función del coseno, decir B final en X y B final en Y. Es mucho más fácil de despejar. Y después el valor de la velocidad final es la raíz cuadrada de B final en X más B final en Y. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien, y estos son ejemplos típicos, así aparecen en el examen. Dice, un automóvil compacto de 1000 kilos viaja al norte a 15 metros por segundo. Y en un cruce choca con una camioneta de 2000 kilos que viaja hacia el este con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Los dos vehículos quedan enganchados, ahí lo ven, ¿ven? Los dos vehículos quedan enganchados, o sea que la masa final es 2000 kilos más 1000 kilos, se quedaron enganchados. Y se alejan del punto de impacto como una sola masa. El inspector de la aseguradora necesita calcular la velocidad de los restos después del impacto. ¿Cómo puede hacerlo? Entonces, de nuevo, consideramos que no hay fuerza neta. Acá dice, podemos hacerlo porque las fuerzas que los vehículos ejercen uno sobre el otro durante el choque tienen magnitudes muy grandes en comparación con las fuerzas externas como el rozamiento. ¿Se entiende? Entonces yo considero que todas las fuerzas se usaron en desarmar, en enganchar los móviles, y desprecio las fuerzas externas que sería el rozamiento. Por lo tanto, el movimiento lineal del sistema de dos vehículos tiene el mismo valor antes que después del choque. Entonces, tengo la cantidad de movimiento del auto y la cantidad de movimiento de la camioneta en el estado inicial. La cantidad de movimiento del auto va hacia arriba, o sea que la pongo en I positivo. Y la camioneta va hacia la derecha, o sea que lo pongo en X positivo. ¿Están de acuerdo? En la cantidad de movimiento del auto y de la camioneta antes de chocar. Sí. Claro. Después de chocar ya no me quedó auto ni camioneta, sino una masa total, deforme. Entonces, esa masa total, acá también podría haber hecho B final en X y B final en Y, la despejo de cada uno y después hallo el módulo. Pero acá no sé por qué lo hice así. Pero eso también está bien. Pienso que a lo mejor les cuesta más despejarlo. La masa por la velocidad final por coseno de tita es la masa total, y después en X, en Y, es masa de A por velocidad de A igual a masa total por la velocidad final por el seno de tita. De acá despejo velocidad final de la primera ecuación y la reemplazo en la segunda, vuelvo a sacar tita, porque reemplazo seno de tita sobre coseno de tita como tangente de tita, y de allí me voy a cualquiera de las ecuaciones y saco la velocidad final. Profe, ¿puede explicar de nuevo cómo el módulo? ¿Cómo qué? No te escuché. Esperen que subo, espera que tengo muy bajo el micrófono. Ahí está. ¿Me lo podés repetir, por favor? ¿Puedes explicar de nuevo cómo armaste las componentes para llegar a esas ecuaciones? Sí, acá mira.
Mira, el auto va en la dirección hacia la derecha, ¿sí? En la dirección del eje X positivo. Esta es la cantidad de movimiento, el producto de los 2000 kilos por los 10 metros por segundo, ¿sí? Entonces, no, esa es la camioneta. Entonces, esa es la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta, ¿ves? Está en el eje X y no tiene componente en el eje Y. El auto va para arriba, o si tiene que componente en el eje Y no la tiene en el eje X. Va a ser 0 por la masa del auto por la velocidad del auto. ¿Está? Una vez que chocaron y se quedaron enganchados, ese sistema se va para allá. Tiene dos componentes, una en X y otra en Y. ¿Sí? Y esas componentes son la masa total del auto metido dentro de la camioneta por la velocidad final de ese sistema por coseno de tita. Entonces, de acá tomo la ecuación en X, que la masa de la camioneta por la velocidad de camioneta era la masa total por la velocidad final por coseno de phi. Y la de abajo es la masa del auto por la velocidad del auto es la masa total por la velocidad final por seno de phi. ¿Se entiende? Sí, profe. Y entonces, de la primera ecuación, despejo velocidad final y la reemplazo en la segunda. Cuando la reemplazo en la segunda, me queda seno de tita sobre coseno de tita, que es la tangente de tita. Calculo cuál es tita y después en cualquiera de las ecuaciones reemplazo b final por lo que reemplazo tita por 53,1 y hallo b final. Calculo directamente el módulo de b final. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe, lo entendí. Gracias. Sí, sí. muy bien. Y creo que con esto terminamos este puntecito. Es decir, esto es cantidad de movimiento. Mañana vamos a hacer los problemas. Así que mañana se van a dividir en dos grupos porque Mariana dio positivo COVID, así que no va a estar en los prácticos. Y uno lo va a reemplazar Liliana y otro Rosana. Y entonces las libero de los TPs, de los coloquios, y los coloquios los da Pablo y yo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Vamos a pasar ahora a rotación. ¿Sí? Hay que abrir el otro puntecito. Y yo me voy a tomar 2 minutos y me voy a preparar un mate cocido porque tengo la garganta seca. ¿Está? Perdón.
Muy bien, chicos. Ahora sigo. Bueno. Movimiento de rotación de un cuerpo rígido y equilibrio. Bueno, nosotros solamente vamos a estudiar, esto en ingeniería son capítulos larguísimos, nosotros solo vamos a estudiar rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Es decir, nosotros suponemos que yo tengo un eje y hay algo que rota en torno a ese eje fijo. Un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo. Por ejemplo, nosotros no vamos a estudiar el movimiento de la rueda de una bicicleta, donde hay un movimiento de rodamiento, se llama, que es un movimiento de rotación sumado a una traslación. Eso no lo vamos a estudiar porque está fuera de la cantidad de horas que tenemos y no es muy importante para nuestra carrera. Entonces, nosotros solo vamos a tomar las ideas básicas estudiando un ejemplo sencillo, de las ideas básicas de rotación, estudiando un ejemplo sencillo, y eso nos va a servir para lo que nosotros tenemos que conocer de rotación, como para explicar la forma de los orbitales, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Está? Nosotros no somos ingenieros, ni vamos a estudiar motores, ni nada que se le parezca. Bueno, vamos. Primero, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es aquel en que la distancia entre dos cualesquiera de su punto permanece constante. Mantiene su forma y su tamaño cuando es sometido a fuerzas externas. Tampoco vamos a ver el capítulo de elasticidad donde yo aprieto y se deforman las cosas. Las tensiones de estiramiento, de compresión, todo eso no lo vamos a ver. También es un capítulo de física que está en el libro, pero que no lo vemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nuestro cuerpo, que está sometido a fuerzas externas, no cambia su forma, ni su tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un cuerpo rígido. ¿Sí? Sería un sistema de partículas donde todas las partículas están en una ubicación y no pueden cambiar. ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. Bien. Entonces, nuestro cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo. O sea que cada partícula que forma ese cuerpo rígido describe una circunferencia. ¿Sí? Menos las que están sobre el eje que no se mueven. ¿Sí? Y cada partícula describe una trayectoria circular, pero todas las partículas describen circunferencias diferentes. ¿Está claro? ¿Eso? Sí. Muy bien. Entonces vamos a analizar cinemática, dinámica, el trabajo de energía no ahora,
cinemática y dinámica de ese movimiento rotacional. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Bien, acá les muestro una figura que es una aguja, dice de un velocímetro, puede ser de un reloj cualquiera. Una aguja sería una aguja que se mueve sostenida en el centro, en el punto O, y gira en torno al punto O. Es un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo. El eje, ustedes se dan cuenta que está entrando al papel, pasa por O, pero es perpendicular al plano de giro. ¿Eso lo entienden? ¿Puede repetirlo, profe? Sí. Bien, para describir el movimiento de rotación de ese cuerpo alrededor de un eje fijo, fíjense, yo tengo que entender a qué llamo eje fijo. El eje de una rotación, el eje de una rueda es algo que la atraviesa por el centro, ¿sí? Y es perpendicular al plano donde gira la rueda. ¿Eso lo entienden? Claro. Entonces, si yo tengo esta aguja girando, el eje de rotación pasa por O, pero es perpendicular al plano del papel. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, aquí, más fácil que en circular, la ubicación de ese cuerpo rotando alrededor de ese eje fijo, la posición donde está el cuerpo está determinada por el ángulo de giro, tita. ¿Lo ven? Sí. Si yo sé tita, sé dónde está la partícula, sé dónde está el cuerpo, digamos, el cuerpo rígido. Entonces, dice el ángulo tita entre X y el vector OP, digamos, describe la posición rotacional del cuerpo, que es la coordenada de rotación y se mide en radianes. Es el ángulo tita, el ángulo barrido. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? De la misma forma puedo definir velocidad angular como el cambio de tita en el tiempo. Y lo que tengo que tener claro es que todos los puntos de la aguja OP tienen la misma posición angular y la misma velocidad angular y después va a tener la misma aceleración angular, todos los puntos. Pero no tienen la misma velocidad lineal cada punto, porque si no, no podrían describir la circunferencia. Los puntos que están más cerca del centro, estos puntos recorren una circunferencia más chica, y los puntos que están acá recorren una circunferencia más larga. Pero por eso, lo que recorre una de las partículas del sólido rígido es un movimiento circular. Pero este sólido rígido todo junto, que gira, es un cuerpo en rotación. ¿Entienden la diferencia de eso? Cuando yo hablo de rotación, hablo del cuerpo en conjunto, de ese sistema de partículas que se llama cuerpo rígido. Entonces, yo estoy estudiando la rotación del cuerpo rígido, de todas las partículas, y veo que todas las partículas recorren el mismo ángulo tita, tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. ¿Está o no? Sí. Muy bien. Ahora hay una cosa. Para seguir adelante y que este tema se pueda manejar matemáticamente, se define totalmente arbitrario un vector velocidad angular. Ese vector es un vector perpendicular al plano de giro, es paralelo al eje, ¿lo ven? Es perpendicular al plano de giro y es positivo
si el giro es antihorario y negativo si el giro es horario. Ahora lo vamos a ver mejor. Aquí. Y bueno, y la aceleración angular es el cambio donde está. Bueno, por ahí a algún lado tiene que estar. La aceleración angular es el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Entonces, acá está. El cambio de la velocidad angular en el tiempo. Entonces, si yo tengo acá tengo una partícula que gira en este plano en dirección antihoraria. ¿Sí? Sí, me volví a partícula, pero para explicar el significado de estos vectores. Entonces, el vector velocidad angular es un vector paralelo al eje de giro que va hacia arriba. Este es el vector omega. La aceleración angular también se la representa por un vector perpendicular al plano de giro. ¿Entienden qué quiere decir perpendicular al plano de giro? Que omega y alfa nunca pueden estar en el plano de giro. ¿Sí? Sí. Entonces, si alfa va para arriba, quiere decir que esto empieza a acelerar. Y si alfa va para abajo, quiere decir que se pone a frenar. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Y así como, y si la aceleración es constante, las relaciones son las mismas. ¿Sí? Las mismas que vimos en movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Está? Sí, profe. Bien. Si bien todas las partículas del cuerpo rígido tienen la misma velocidad y aceleración angular, esto es lo que yo intentaba decirle, las variables lineales del movimiento circular, acá no hay variables lineales en rotación, puede pedir de alguna partícula, pero no. Si yo arriba de una plataforma puse un nene, ese sí describe, y el nene lo considero como una partícula, ese sí describe un movimiento circular, el nene. Pero la plataforma que rueda es un cuerpo. ¿Entienden? Sí. Bien, entonces, la velocidad, aceleración normal y tangencial, que son de movimiento circular, porque es solo para una partícula, no es lo mismo para todas las partículas del cuerpo rígido, porque depende de la distancia al centro de giro, depende de R. ¿Se entiende? Claro. Muy bien. Vamos a ver el primer ejemplo. Fíjense que si yo represento el plano de giro en la hoja del papel, es decir, que estoy mirando el giro desde arriba, estos son los vectores velocidad angular y aceleración angular. Si el vector velocidad angular sale del papel, porque esto gira en el sentido antihorario, entonces se escribe punta de flecha. Si entra al papel, como acá se está frenando, entonces esto se opone a este y entra al papel, esto es cola de flecha. Esto es lo mismo que acá representarlo así, pero como cuando lo representan, mejor dicho en este caso, como cuando lo representan así, muchas veces se confunde o se arma lío, siempre es más fácil. Además trabajan en 2 dimensiones y no en 3, es más fácil trabajar así, con punta de flecha para el que sale y cola de flecha para el que entra. ¿Se entendió? ¿Me puede volver al dibujito de arriba? Sí. Ahí en el B, ¿cuál sería punta de flecha y cuál sería cola de flecha? El que sale hacia arriba del plano de giro, omega, es punta de flecha. Y el que atraviesa el plano de giro para abajo es cola de flecha. Alfa es cola de flecha. Claro. ¿Se Claro, entiende? sería como que lo que vemos nosotros si lo miráramos desde arriba del plano. Claro. Claro, gracias. Dice, la velocidad angular de un disco en t igual a 0
es 27,5 radianes por segundo. T igual a 0 lo considero cuando pasa por acá. Miro una recta PQ y en el momento que pasa por X, largo el cronómetro, considero T igual a 0. Veo que en ese T igual a 0 la velocidad angular es 27,5 radianes por segundo. ¿Está? Y se está frenando con una aceleración angular constante cuyo módulo es 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Una línea PQ en la superficie del disco está a lo largo del eje X en T igual a 0. ¿Está? ¿Qué velocidad angular tiene el disco en T igual a 30 segundos? Entonces, se pueden aplicar, como es aceleración constante, yo puedo usar las ecuaciones. Y entonces digo, omega, bueno, es completo esto, el ángulo que forma la línea PQ con el eje X, y en un diagrama hay que mostrar el vector velocidad angular y el vector aceleración angular. Entonces, como el movimiento se mueve con aceleración angular constante, puedo usar la fórmula de variables angulares del circular. Entonces, analizamos el estado inicial. En T igual a 0, omega 0 vale esto, y tita 0 vale 0. ¿Sí? Acá claro que el vector velocidad angular es positivo porque el giro es antihorario. Y al estar frenando, la aceleración angular es negativa porque tiene sentido contrario a la velocidad. ¿Se entiende o no? Eso. Sí, profesor. ¿Cómo? ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces ahora reemplazo. Omega es omega 0 más alfa por T. Omega 0 era 27,5 radianes por segundo, pero alfa es negativo, o sea que es menos 10 radianes por segundo al cuadrado por T. Y la posición es esta, ¿ven? ¿Estamos? Tita 0, 0, y después lo otro quedó. Reemplacé omega 0 y alfa. Y me quedaron las ecuaciones que resuelven el sistema. En el inciso A me pide la velocidad angular después de 30 segundos. Entonces tomo la ecuación esta, la de velocidad angular, reemplazo T por 30 segundos y saco la velocidad angular a los 30 segundos. ¿Se entendió? Profe, ahí dice 210 radianes por segundo cuadrado. Justamente la ecuación que acabo de decir. ¿Qué escribí? ¿De dónde saqué 210? Este 2 no va. A ver las cuentas. Mirá que lo revisé. Ayer lo leí entero y no esas cosas no me las doy cuenta hasta que no. Gracias. Menos 10 por 3. 24,5, sí. En la cuenta está bien hecha. Se ve que puse un 2 de más. ¿Estamos? Y puse 2 cifras significativas porque 0,30 segundos tiene solo 2 cifras significativas. ¿Estamos? Gracias. Por esas cosas, por favor, díganme, porque por ahí. Muy bien. El B pide el ángulo que forma la línea PQ con el eje X y ahí despejo tita. Tita 0, 0 y ahí lo reemplazo. ¿Estamos? Eso me da un ángulo de 7,8 radianes. Quedó afuera, a ver, espera. Si subo un poquito el dibujo. No. ¿Sí? Bueno, y ahí les explico que cuando sale de la hoja del papel se representa con una punta de flecha y cuando entra a la hoja del papel se representa con una cola de flecha. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien.
Sigamos. Bien, ahora viene lo más importante. Bueno, nosotros cuando estudiamos el sistema de partículas vimos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está? Si no hay fuerzas externas, el sistema está en reposo moviéndose a velocidad constante. Nosotros vamos, como dijimos, que vamos a estudiar rotación pura. Nuestro centro de masa no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la sumatoria de fuerzas externas siempre dan cero, porque es la única forma de que haya rotación pura. ¿Está? Chicos. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, miremos dos casos. Es decir, ¿yo qué quiero saber con dinámica de rotación? ¿Qué es lo que hace rotar a un cuerpo rígido? ¿Qué es lo que lo hace rotar alrededor de un eje fijo? Obvio que son fuerzas, que yo lo tengo que empujar para que rote. ¿Sí? Pero tengo que analizar cómo son esas fuerzas, de qué depende, cómo las tengo que aplicar. Yo sé que la fuerza neta tiene que ser cero, porque eso no se desplaza. ¿Eso lo entienden o no? ¿Puede repetirlo? Sí. Yo quiero estudiar el movimiento de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, ¿ven? Sí. Solo rotación, no hay ningún desplazamiento. Esto no se mueve para allá o para acá. Claro. No hay desplazamiento, solo hay rotación. Y si hay solo rotación, la sumatoria de fuerza tiene que ser cero, porque si hubiera una fuerza neta, se trasladaría. ¿Lo ven? ¿Sí Claro, o no? claro. Sí, sí. Muy bien. Entonces, yo tengo que poner siempre dos fuerzas que sean equilibradas, es decir, que una vaya para un lado y la otra para otro. Entonces, fíjense que ahí tengo, en la figura 3, puse dos casos de fuerzas equilibradas. En el primer caso, ¿qué pasa con la varilla? ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve. No, no se mueve. No, si las dos fuerzas son iguales. No se mueve. Alguien la tira para abajo y el otro lo tira para arriba. Y en el segundo caso, ¿qué hace la varilla? Rota alrededor de su centro de masa. Rota alrededor de su centro de masa. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la figura A y la figura B? ¿Dónde están aplicadas las fuerzas? Perfecto. Entonces, cuando tengo un cuerpo rígido, es de fundamental importancia dónde aplico la fuerza. Porque si las aplico como en el sistema A, no voy a rotar la varilla. Pero si las aplico como en el sistema B, sí voy a rotar la varilla. Entonces, ¿qué es lo que hace rotar la varilla? Un par de fuerzas que los mecánicos lo llaman cupla, a ese par de fuerzas. Dos fuerzas iguales y de sentido contrario. El valor de la cupla es el valor de una de las fuerzas, ¿estamos? Y también depende de la distancia que están separadas su recta de acción. Estas dos fuerzas están en la misma recta de acción. Acá no hay movimiento de rotación. Mientras que estas dos fuerzas están aplicadas en distintas rectas de acción, separadas una distancia de. Entonces acá sí hay movimiento de rotación. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué hace rotar una varilla? Dos fuerzas, ¿sí? O las fuerzas aplicadas que no tienen la misma recta de acción, aunque la sumatoria de fuerzas de cero no tienen la misma recta de acción. Cuando no tienen la misma recta de acción, eso va a ser rotar. Fíjense en el ejemplo de la figura 4, es una puerta eso. Y ahí está el picaporte. No encontré otro dibujo mejor, pero este puede servir. ¿Sí?
yo quiero abrir esa puerta, que se abre, sería hacia arriba en el plano del papel. O sea, hace un giro antihorario. Yo le aplico una sola fuerza en el picaporte, ¿ven? Ese triangulito es el picaporte. Le aplico una fuerza y la puerta gira. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿Por qué gira? ¿Y por qué no se desplaza la puerta? Si aplico una sola fuerza. porque está sostenida. Ah, muy bien. Porque aparece una fuerza igual y de sentido contrario en las bisagras. Entonces acá se forma el par de fuerzas que evita que la puerta se traslade. ¿Entienden? Cuando yo aplico la fuerza, esta gira. Si aplico más grande la fuerza, esta fuerza de vínculo crece. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí, Muy bien, entonces lo que quiero que les quede claro intuitivamente es que quien hace rotar algo son un par de fuerzas iguales y de sentido contrario que tienen distinta recta de acción. ¿Eso quedó claro? sí, profe. Sí, Porque eso es el nudo de la cuestión. Porque ahora vamos a inventar un vector que llamamos torque y que represente esa situación. Esto es solamente para trabajarlo matemáticamente. Me acuerdo que el año pasado una chica decía, yo no entiendo lo que es torque. ¿Qué es torque? ¿Por qué el torque mueve la varilla? El torque no mueve la varilla. Y es cierto, el torque no mueve la varilla, el torque es un invento. Lo que mueve la varilla son las dos fuerzas que tienen distinta recta de acción. ¿Está? ¿Sí? sí. A ver, vamos a seguir. Pero lo que yo sé es que ese movimiento va a ser diferente cuanto más separadas estén las fuerzas o más intensas sean las fuerzas. O sea que no solo depende de la magnitud de la fuerza, sino también de la separación entre ese par de fuerzas. ¿Está? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, definimos momento de fuerza o torque. Ahí está, todo se llama momento, es una confusión, por eso yo siempre termino, leo la frase a ver a qué se refiere, porque los libros llaman con distintos nombres, las traducciones son diferentes, entonces los pueden llegar a confundir. Por ejemplo, en algunos libros la llaman la torca y a mí toda mi vida le llamé torque. No es por tener un problema de diferenciación de sexo, pero me suena muy raro torca, entonces yo le digo torque. ¿Está? Bueno, sigamos. Entonces, el torque es un vector inventado, un pseudovector, lo llaman los matemáticos o los físicos, pero no nos confundamos de eso. Es un vector que surge de un producto vectorial. ¿Está? Inventamos ese vector. ¿Para qué? Para relacionar esas dos variables de las que depende el giro. ¿Me entienden? Ese torque se define como la posición, este es un cuerpo rígido porque es una varilla con una pelota en la punta. Entonces, yo aplico la fuerza en la pelota, ¿ven? ¿Sí? Obviamente acá surge otra fuerza opuesta y del mismo, de la misma magnitud y la misma dirección y sentido contrario. No tienen la misma dirección, pues son rectas paralelas, pero bueno. Entonces, esta sería R, la separación entre las dos líneas de acción de las fuerzas. ¿Lo ven? ¿Sí? sí. Entonces, yo defino torque como el resultado del producto vectorial de R vectorial F. ¿Ven? ¿Y F serían las dos fuerzas? No, F es el módulo de una de las fuerzas, Ah, bien. porque las dos fuerzas se anulan. F siempre es el módulo de una de las fuerzas y R es la distancia que separa las dos rectas de acción.
En este caso, porque ahora es fácil cuando hay un solo torque, cuando hay muchos torques no se puede saber quién va con quién, que esta fuerza va con esta fuerza va con esta, no. Se mezclan todo, entonces se habla de un torque resultante. Pero esto es para trabajarlo matemáticamente, pero la idea primitiva, básica, intuitiva que les tiene que quedar a ustedes es entender qué hace girar un cuerpo rígido. ¿Entienden? Entonces Sí. ese torque se define así. Y bueno, el que maneja la regla de la mano derecha tiene que mover la punta del vector R a F. Ese giro es antihorario, ¿no? Entonces el torque va para arriba, punta de flecha. Yo lo hago así, siempre me enredo con la mano derecha. Yo tengo un problema con la mano derecha y la mano izquierda. Nunca sé para dónde voy. Entonces, yo siempre miro, si esa fuerza con respecto al eje de giro hace girar el cuerpo en sentido antihorario, ese torque es positivo. Pero si esa fuerza hace girar el cuerpo en sentido horario, o quiere hacer girar el cuerpo en sentido horario, ese torque es negativo. ¿Lo ven? Entonces me salvo de la mano derecha. El que lo maneja, perfecto, está mejor. ¿Se entiende? Chicos. Profe, ¿puede repetir eso de antihorario y horario? Bien, yo tengo esto. Si yo acá aplico una fuerza acá para arriba, ¿para dónde gira? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. No, fíjate. Yo Bueno, tiro acá para... de acá se ve al revés, sí. ¿Eh? Es que lo veo al revés yo, pero claro. Ouch. Bueno, dibujá a ver, ¿lo ves al revés, por Dios? Así. Uy, en física 2 se va a armar un lío. No hay forma de ponerlo al derecho. Imagínate una varilla. Ahí. Yo acá tengo una fuerza que lo tiro para arriba. Claro, antihorario ahí. Antihorario. Y otra fuerza que esta lo tira para abajo. Esta sería horario. Esto lo hace girar horario. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces eso te da que el torque va para arriba o el torque da para abajo. Mira, vamos a hacer un ejemplo de cálculos de torque. Entonces, profe, si la fuerza intenta girarlo en sentido antihorario, el torque es positivo. Claro. Perfecto. Fíjense, acá tengo 3 fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo. La fuerza F1 está perpendicular al cuerpo. La fuerza F2 forma un ángulo de 40 grados y la fuerza F3 está tangente a ese cuerpo. ¿Lo ven? ¿Sí? Y a mí me preguntan cuál es el torque neto sobre la rueda debido a esas 3 fuerzas. ¿Sí? Con respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ouch. Acá. La fuerza 1. La fórmula es, cuando yo resuelvo el producto vectorial, es R por F por el seno del ángulo, el módulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, el seno, el ángulo que forma, fíjense, acá. Va desde aquí hasta acá. O sea, ¿qué ángulo forma F1 con R? 180. ¿Lo ven? Sí.
Entonces el torque de esa fuerza es 0. Es evidente, porque esa fuerza no cambia la rotación. Aplicando esa fuerza a la rueda no rota. ¿Están de acuerdo? Ustedes, si algo el torque es 0, quiere decir que esa fuerza no lo hace rotar, no cambia la rotación. El sentido intuitivo del torque. Ese torque, yo miro esa fuerza no va a hacer rotar esa rueda. O ¿qué era? Ah, sí, una rueda, esa rueda. Si yo aprieto una rueda así, nunca la voy a hacer rotar. ¿Lo entienden? Sí, sí. Después, tomé F3 primero, porque era más fácil. F3 forma con R, fíjense, R viene así, y F3 va para arriba, un ángulo de 90 grados. Está toda fuerza tangencial, tiene con respecto al radio 90 grados, eso lo vimos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Entonces el torque de F3 es R por F3 por seno de 90. Pero fíjense que la F3, ¿para dónde hace girar la rueda? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, entonces positiva. Y entonces la defino, para no complicar la historia, la defino con un versor K positivo, que siempre va a ser, el plano del papel siempre va a ser el plano XY. Y los vectores, torque, velocidad angular, aceleración angular, todos van a tener la dirección K. ¿Están de acuerdo? Nada más que en algunos va a ser K positivo y en otros K negativo. ¿Sí? En este caso es K positivo. Reemplazo el valor de R, el valor de la fuerza, y obtengo el torque que tiene unidades de Newton metro o de metro Newton, según algunos autores, pero no es Joule, porque esto está representando otra cosa que no es energía. En este caso, Newton por metro no es Joule, no lo pueden multiplicar. ¿Estamos? Sí. Sigamos. Ahora, F2 forma un ángulo de 40 grados con el radio. Entonces, si quieren verlo, veámoslo de nuevo. Acá. ¿Ves? El radio va para allá y F2 va para acá. O sea que el ángulo que forma el radio con F2 es 40 grados. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando yo resuelvo la definición de torque, R vectorial F, entonces es R por F por seno de 40, pero como esa F, si yo tiro de ahí, ¿para dónde gira? Si no están estas dos y tiro solo de esta, ¿para dónde la va a hacer girar? ¿Horario o antihorario la rueda? Antihorario. ¿Cómo? Horario. Horario, perfecto. La hace girar horario, entonces es negativo. Si no, yo pongo el vector R, fíjense, R tiene la dirección de la línea de punto, y lo giro hacia F, y es un giro horario, ¿ven? Entonces ese giro horario es negativo. Si hago así, la mano derecha, giro R hacia F, el dedo pulgar entra al plano, y entonces es negativo. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. El torque neto es la suma de todos los torques. Y ahí va a decir, evidentemente es más grande la fuerza F2, la cuestión que queda un torque neto negativo. ¿Estamos? ¿Sí? Y eso entonces quiere decir que el cuerpo gira en sentido antihorario. Horario. Eso quiere decir, ahora viene la ley de Newton, que la sumatoria de los torques determina la aceleración angular.
¿Está? Fíjense. Sí. Bueno, acá viene la deducción. Yo nunca sé si mostrársela o no mostrársela o qué. ¿Qué hora es? No se las voy a mostrar. Yo les pido que el que quiera leerlo, de nuevo es lo mismo que la otra vez. Yo acá hice una deducción para que ustedes vean de dónde sale la ley de Newton de rotación. A partir de un movimiento circular de cada partícula, sumo todas las partículas y me da el movimiento de rotación. Pero es solamente, yo se las doy como para que vean de dónde salió, pero a mí me interesa que entiendan qué es la ley de Newton para rotación. Nada más que eso me interesa. ¿Me siguen? Sí. El lunes, hoy, ya no sé dónde estoy viendo. El lunes, hoy a las 6, tenemos la consulta y terminamos de resolver los problemas de circular. Son pocos, así que lo vamos a resolver rápido. ¿Estamos? Estoy muy resfriada y están todos asustados acá en casa. Sí, profe, estamos. Bueno, seguimos. Bien. La ley de Newton para rotación dice que la sumatoria de los torques es igual a I por alfa. Esta deducción trata de ver qué es I. Así como, ¿cuál es la ley de Newton? La ley de Newton es la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. En rotación, la sumatoria de los torques es igual también a una constante por la aceleración angular. ¿Sí? Y esa constante, fíjense qué es, la sumatoria de las MI por RI. Eso quiere decir, eso me muestra cómo está distribuida la masa de mi cuerpo rígido. ¿Me entienden? A ver, vamos a tomarlo primero intuitivamente. Imagínense que yo tengo una puerta de madera toda igual, ¿sí? Aplico una fuerza en el picaporte y eso empieza a girar con una aceleración angular. ¿Estamos de acuerdo? Hay un torque neto que la hace girar y ese giro tiene una aceleración angular determinada por el valor del torque neto. ¿Sí? Si esa puerta yo le pongo una planchuela de un metal para hacerla más fuerte, por ejemplo, pero cerca de las bisagras, cuando yo aplico la fuerza del picaporte, la aceleración a lo mejor es un poquito menos, pero más o menos va a ser el mismo efecto. Ahora, si la planchuela se la pongo en la zona del picaporte, voy a tener que hacer más fuerza, ¿sí? Porque en ese lugar hay más masa, ¿entienden? La masa no está distribuida uniformemente. La forma en que está distribuida la masa sobre el cuerpo que yo quiero hacer rotar influye en cómo se opone a la rotación ese cuerpo. ¿Por qué hablábamos de masa inercial cuando dábamos la ley de Newton? ¿Qué decíamos? Yo aplico una fuerza y logro que el cuerpo tenga una aceleración. Pero cuanto más masa tenga el cuerpo, menos aceleración voy a conseguir. Porque la masa es inercial porque es algo que no quiere moverse. Entonces yo tengo que empujarlo más fuerte para que tome esa aceleración. ¿Se entiende? Sí. Chicos. Sí. En cambio, acá en rotación no solo influye la masa del rígido que rote, sino cómo está distribuida con respecto al eje de rotación. ¿Lo ven? Y a esa definición de cómo está distribuida la masa con respecto al eje de rotación es lo que llamamos momento de inercia. Todo se llama momento. Acá todo se llama momento.
Entonces, el momento de inercia es la sumatoria de los MI por los RI al cuadrado. Acá en la deducción, yo analizo cada punto del cuerpo que rota como si fuera una partícula. Entonces después la sumo a todas las partículas y me da esa expresión que es el momento de inercia. ¿Sí? El momento de inercia, generalmente, eso también los ingenieros... el momento de inercia de una sola partícula, es la masa de esa partícula por su distancia al centro de rotación, al eje de rotación al cuadrado. ¿Está? Eso es el momento de inercia de una partícula. El momento de inercia de todo el sistema de partículas es la sumatoria de las MI por las RI al cuadrado. Como es un cuerpo continuo, esa sumatoria se transforma en integral. En todos los libros de física hay un capítulo que les enseña a calcular los momentos de inercia de cada cosa. Nosotros no lo vamos a ver. Los momentos de inercia o se los doy el valor o se le escribo la fórmula. Porque para los cuerpos homogéneos, por ejemplo, un cilindro homogéneo, una regla, hay fórmulas que están en un cuadrito en todos los libros de física. Y eso se calcula con integrales. Pero no me interesa eso. Yo les voy a dar directamente el valor del momento de inercia. O si no, si es un cuerpo uniforme y es un disco, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Si es una regla, una varilla, el momento de inercia depende de dónde sea el eje de rotación. No es lo mismo el eje de rotación acá que el eje de rotación acá. Todo eso está tabulado, no vamos a perder tiempo en eso. Yo casi todos los problemas les doy cuál es el momento de inercia. ¿Entienden? Pero quiero que entiendan el concepto. El momento de inercia es cómo está distribuida la masa con respecto al eje de rotación. ¿Se entendió, chicos? Sí. Muy bien, lean, por favor, los que tengan interés, lean la deducción y lo explico si no esta tarde en consulta, porque prefiero terminar, aunque sea algún ejemplo de esto, ahora, porque después el miércoles tengo que dar momento angular a ver si llego, pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir. ¿Está? Bueno, acá viene todo, vamos al ejemplo. Dice, una piedra de afilar, no sé si se alcanza a ver porque está muy clarito. Una piedra de afilar en forma de disco sólido, de tantos centímetros de tanta masa, gira a tantas revoluciones por minuto sin rozamiento en su eje. El momento de inercia del disco es un medio de m por r cuadrado, pero eso es para este disco. Para otra cosa, el momento de inercia es otro valor, o sea que no crean que esa es una fórmula del momento de inercia, es para este caso nada más. Usted presiona un hacha contra el borde de la piedra con una fuerza normal, ¿ven? De 176 newton. Y la piedra se detiene en 7,5 segundos. Calcule. ¿Sí? Fíjense, a ver. Esperen un segundo. Espérenme un segundo.
Bien, sigamos. ¿Esto qué es? Ah, yo no dejé de compartir este. Esperen un cachito. No, ahí está, ahora sí. Bien, fíjense, yo aplico la fuerza del hacha en forma tangencial, ¿ven? No está muy claro en este dibujo, pero sí está en este dibujo. Entonces, el sistema se estaba moviendo en el sentido antihorario, ¿ven? O sea que omega es positivo, porque se estaba girando en sentido antihorario. La fuerza de rozamiento lo frena, por lo tanto la aceleración es negativa. Pero el torque que hace la fuerza de rozamiento es también negativo. Entonces fíjense que es el único torque que hay, tiene el mismo sentido que la aceleración. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien, entonces pide la aceleración angular de frenado. Se frena en 7,5 segundos. Entonces utilizo esta fórmula, ¿ven? Fíjense que la fuerza de rozamiento es constante, esto va a ser omega 0 menos alfa por t. Reemplazo t por los 7,5 segundos y omega es 0 porque se frenó. Entonces, omega 0 lo conozco, está acá, lo tengo que pasar a radianes por segundo, y después reemplazo en esta fórmula omega 0 menos alfa por el tiempo de frenado, y de allí despejo la aceleración de frenado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sigamos. ¿Qué pasa acá? No puedo moverlo. Está trabado. Ahí está. Bien. La ley de Newton dice que la sumatoria de los torques es I por alfa. La única fuerza que está frenando es la fuerza de rozamiento del hacha con el disco. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Ahí dice, que hay otra fuerza externa, el peso y la fuerza de vínculo normal que va para arriba. Esas dos fuerzas se compensan y además no hacen torque. ¿Por qué? Porque el radio es 0. ¿Lo ven? Están aplicados en el eje. Claro. ¿Qué fuerzas están aplicadas sobre esa rueda? Está la fuerza que yo hago con el hacha, está el peso y la fuerza de vínculo del eje. ¿Sí o no? No sé si yo les expliqué, no, todavía no. Las fuerzas de vínculo son, la normal es una fuerza de vínculo, pero es de apoyo. Ustedes saben que cuando algo está apoyado, tiene una normal. Pero en este caso, o por ejemplo en un caso de un cartel que tiene un eje y el cartel puede ir para allá o para acá según lo sopla el viento. ¿Me siguen? Sí, profe. Las fuerzas que hace el eje sobre el cartel son fuerzas de vínculo, se llama, que nunca sé cuánto valen y tienen, es como la normal. Yo la normal nunca sé cuánto vale, tengo que despejarla de las ecuaciones. La fuerza de vínculo la tienen que despejar de las ecuaciones, pero tiene dos componentes, fuerza de vínculo en X y fuerza de vínculo en Y. Acá, la fuerza de vínculo, como no hay ninguna fuerza que tienda a tirar la rueda para otro lado, la fuerza de vínculo solo tiene que ocuparse del peso de la rueda. ¿Me siguen?
Sí. Entonces, la fuerza de vínculo es igual al peso y es para... a ver, acá se ve mejor. La fuerza de vínculo, acá tengo el peso y la fuerza de vínculo que lo sostiene. ¿Me siguen? Esos no modifican el movimiento de la rueda porque están en el eje de aplicación. Entonces el torque, que es R por F, el R es 0. Entonces esas no modifican. Es como tratar de girar una puerta empujándola de las bisagras. Nunca voy a poder. Si yo quiero aplicar una fuerza en el eje de giro, eso no lo puedo hacer girar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, por la segunda ley de Newton, para la rotación, la sumatoria de los torques es I por alfa. La única fuerza que causa el frenado es la fuerza de rozamiento. Entonces, calculo el torque de la fuerza de rozamiento del hacha y el torque va a ser... ¿Dónde está? Acá saqué el valor. ¿Dónde calculé el torque? No lo calculé. ¿Por qué no lo calculé? Bueno, calculé el momento de inercia con los datos que tengo. Ese sería el momento de inercia y esta sería la aceleración. Entonces, el torque de la fuerza de rozamiento, usando la segunda ley de Newton, es el momento de inercia por la aceleración angular. Tanto el torque como la aceleración angular van hacia abajo, o sea que tienen el sentido menos K. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Sí. Muy bien. Seguimos. Ya me tengo que ir, ya sé. Pero vamos a terminar este ejemplo. Y después seguimos el miércoles con todo esto. Después me pide que despeje el coeficiente de rozamiento. Entonces con el torque de frenado defino, es R por la fuerza de rozamiento por el seno de 90. Saco la fuerza de rozamiento y con la fuerza de rozamiento despejo, porque me dice con qué fuerza aprieto la rueda, yo aprieto el hacha, es una fuerza normal de apoyo. Entonces de ahí saco el coeficiente de rozamiento. Bueno, dejo acá. Si en todo caso revisamos este problema. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Terminamos por hoy. Seguimos el miércoles. Muchas Gracias, profe. Gracias, No, de profe. nada. Nos vemos. Nos vemos.